Bienvenida a tu podcast Vive un día a la vez. Soy Nelly Portillo y es un gusto compartir contigo un nuevo episodio, donde juntas aprenderemos sobre fe y esperanza para cada día. ¿Alguna vez has escuchado a personas decir: a mí no me importa lo que diga la gente o lo que haga el gobierno de mi país? Yo hago con mi vida lo que quiero y no me importan las consecuencias. Y si lo que hacen infringe alguna ley y les dices: puedes ir a la cárcel, etc., hay personas que te responden: las leyes se hicieron para romperlas, o a mí las autoridades no me importan. Esa manera de pensar es no reconocer que existen límites y leyes que hay que respetar, las cuales han sido dictaminadas por los gobiernos de cada nación para que se cumplan y mantengan el orden y la paz social, a las cuales estamos sometidos todos los ciudadanos que habitamos en ellas, y que al violentarlas, las autoridades gubernamentales usarán la coerción de ser necesario para el cumplimiento de estas, o incluso nos corresponderá un castigo por infringirlas. Lo mismo ocurre con las leyes del reino de los cielos. Todos los creyentes somos ciudadanos de ese reino y como tales estamos también sujetos a las leyes divinas que por lo general están vinculadas a las terrenales, pues Dios le dictó normas a Moisés para que los seres humanos tuvieran una correcta relación con Él y entre ellos mismos. En el episodio anterior hablamos acerca de la obediencia a Dios y de cómo muchas veces la posponemos por la conveniencia personal. En este episodio continuamos hablando de la obediencia, pero hoy con el enfoque en el respeto a las autoridades que han sido impuestas por Dios aquí en la tierra. Escucha lo que dice la Biblia en Romanos 13, 1, 2 y 5. Solo Dios puede darle autoridad a una persona, y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. El texto bíblico que hoy estoy compartiendo contigo podría sonar en principio un poco controversial, ya que hay muchos creyentes que consideran que no están obligados a obedecer a las autoridades terrenales, sean estas gubernamentales o cualquier otro tipo de autoridad delegada, como los padres, los jefes en el trabajo, los maestros o educadores, y que solo lo hacen a Dios y esperan a que Dios les dé una señal clara o les hable directamente para hacerlo. Nada más alejado de lo que Dios nos ordena en su palabra y que le fue revelado a Pablo para enseñar a todos los creyentes. En una buena parte del capítulo 13 de la carta que Pablo escribió a los romanos, les enseñaba y ahora nos enseña a nosotros que sujetarse a las autoridades gubernamentales o cualquiera otra delegada, actuando y orando, es el deber de todos, pues hacer esto es parte de nuestra obediencia a Dios. El apóstol señala que Dios ha instituido el gobierno y las autoridades para promover el bien y castigar el mal.
De no ser así, el mundo sería un caos, pues ningún ser humano tendría límites para hacer el mal, que es nuestra naturaleza pecaminosa, y todo quedaría en total impunidad. Se desestabilizaría todo el sistema social. Pero probablemente tú te estás preguntando, ¿pero qué pasa si los gobernantes de mi nación son malos? O cualquier otra autoridad delegada está ejerciendo mal su rol. Déjame decirte que la Biblia no dice que nos sometamos solo si son buenos, porque esa cualidad dependerá de quién la está calificando. Por ejemplo, si tú infringes una norma, sin duda te tocará la represión por ello, y entonces probablemente pensarás que son malos. Pero si tú eres la víctima y se aplica la ley, entonces dirás, este gobierno es bueno, pues aplica la ley. Por lo tanto, no es objetivo hacer tales señalamientos para justificar nuestra obediencia o no a la autoridad que tienen los gobernantes de las naciones. Por eso, Dios nos manda a que estemos sujetos a los gobiernos, simplemente porque Él lo ha permitido, pues muchas veces Dios concede buenas autoridades a las naciones como una bendición, pero otras veces levanta gobernantes malos como una forma de prueba o castigo, como ocurrió en tiempos antiguos. Podemos leer en 2 de Crónicas 25:20, cuando el rey Amasías gobernaba Judá. Este rey era obediente a Dios, pues él le enviaba instrucciones por medio de profetas, y él las obedecía. Pero en cierta ocasión, su impulso y deseo de venganza contra otro pueblo lo hizo comenzar a adorar a otros dioses, y Dios se apartó de él y dejó que fuera derrotado por sus propios enemigos. Muchas veces, como simples ciudadanos, nos desgastamos y hasta llegamos al nivel de amargura, cuando solo nos limitamos a ver lo malo que se desprende de la gestión de los gobernantes, viviendo en constante queja, crítica, y a veces arremetemos públicamente contra ellos sin conocer de cerca lo que ellos hacen. Y eso dice mucho de nosotros, sobre todo si decidimos creer en Dios y tratamos de obedecerle. Pero hoy te traigo una buena noticia. No te preocupes si Dios permite malos gobernantes, pues al final ellos darán cuentas a Dios por la gestión que hayan hecho con su pueblo y tendrán la benevolencia o el furor de parte de Dios. A nosotros nos corresponde obedecer, pues como dice un dicho, no se equivoca el que obedece. Y hay solo una excepción para no someternos a lo que las autoridades nos mandan, y es cuando aquello es algo que contradiga la palabra escrita de Dios en la Biblia. En otras palabras, cuando lo que nos ordenen sea pecado. Un ejemplo claro de esta excepción a la obediencia a la autoridad terrenal es cuando el rey Nabucodonosor decretó por ley que debían adorar una estatua de oro que él había levantado. Y Sadrac, Mesac y Abednego rehusaron a hacerlo, porque desobedecía el segundo mandamiento de Dios de adorarlo solo a él. Sin embargo, no fueron malcriados ni déspotas frente al rey tras su desobediencia, sino que cuando él les mandó a llamar para interrogarles sobre el por qué no obedecían el decreto, ellos le contestaron: no es necesario que te respondamos sobre esto, oh rey, pero el Dios a quien servimos puede librarnos de este horno de fuego. Y así fue. Ya tú conoces cómo termina la historia. Por lo tanto, los creyentes debemos someternos a la autoridad terrenal, pagando los impuestos, actuando con justicia y mostrando respeto por ellos.
Debemos entender que la fe no nos exime de responsabilidades terrenales, independientemente de cómo administren los gobiernos los ingresos que reciben del pueblo. No puede ser una excusa para nosotros incumplir, sino que nos llama a ser ciudadanos ejemplares que glorifican a Dios en su relación con la autoridad y con el prójimo. Además, Pablo en el mismo capítulo 13 de Romanos también nos indica que al amar a nuestro prójimo cumplimos naturalmente los mandamientos que protegen nuestras relaciones humanas. En conclusión, si haces el bien y obedeces a Dios, no tienes por qué preocuparte de la forma de gobernar o de los efectos de las leyes de los gobernantes en la tierra sobre ti. Además, si la palabra dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, buena o mala, Él tuvo una razón específica en ello. No fue un accidente. Y como dice Romanos 9:20, ¿quiénes somos nosotros para discutir con Dios? ¿Acaso le puede decir el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esta semana te animo a que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi actitud hacia las autoridades gubernamentales? ¿Oro por ellas y muestro respeto? ¿O mi actitud es de constante queja y rebeldía? Y lo mismo aplica a cualquier otra autoridad delegada a la que estés sometido. Y te dejo este desafío, que en lugar de levantar una crítica a tu autoridad, eleves una oración a Dios por ellos, para que sean capaces de escuchar la voz de Dios y que atiendan verdaderamente las necesidades de sus gobernados, sin anteponer sus propios intereses. Ya para terminar, quiero compartir contigo estas verdades que la Biblia nos las manda recordar. La obediencia es premiada en el cielo. Si obedeces a Dios, no tendrás problemas con obedecer a las autoridades en la tierra, y Dios te respaldará siempre. El amor a Dios y al prójimo es el centro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cierro con el verso 5 de Romanos 13. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy para crecer espiritualmente. Recuerda, aprovecha las oportunidades que cada día trae, creyendo en Dios, en ti y viviendo un día a la vez.